un negro de color, y digo un negro de color porque ustedes saben que hoy hablamos de afrocolombianos, y no porque yo tenga la piel negra tostada, soy afro. Una cosa es lo negro del color de piel y otro es lo afro, no es lo mismo. Lo que pasa es que aquí en Colombia lo estamos confundiendo y decimos que lo afro es el color de la piel, pero eso es otra historia que si quieren después la demostramos. Entonces este señor nace, crece en ese cuento y empieza a escribir y a leer poetas. Poetas que le escriben mucho al tema de la negritud. La negritud es una corriente de pensamiento que nace en los años 40 y la construyen africanos que emigran del África negra. En Europa se dice África negra. Vean esto. Como el África tiene una parte norte que es árabe-musulmana y la demás es negra de color con árabe-musulmanes, y empiezan a estudiar. Y ahí se dan cuenta de que aunque se han logrado liberar esos países, ya son algunos países independientes, los negros siguen siendo negros, no siguen siendo considerados como ciudadanos de pleno derecho. Y crea un movimiento que se llama la negritud, un movimiento político, estético, ideológico. Y aquí a los estudiantes entiendan ideología, cómo se entiende la ideología en la filosofía. Ideología es un marco interpretativo del mundo. Es una ideología. Por eso es que uno dice la ideología izquierda y la ideología derecha. Es porque es un marco, como un patrón para entender el mundo, unos códigos para entender el mundo. Entonces, ideología es eso. Y esa negritud y ese movimiento fue muy importante hasta los años 80. ¿Y cómo se conecta todo esto que estoy diciendo con tu pregunta? Resulta que Don Rizán hace una diferencia entre lo que es el desplazamiento y lo que es el transporte. ¿Por qué esa diferencia? Él dice, el desplazamiento es cuando yo tomo una población, un conjunto de personas y lo pongo de aquí a allá. Punto. De hecho, tenemos en el país muchos desplazamientos forzados. En cambio, el transporte, él dice, es una cosa muy diferente. El transporte fue en realidad la empresa colonial negrera de los países europeos. Y era meter en barcos, que él los llama los vientres sudorosos de los barcos, a poblaciones negras y traerlas a otro continente. Pero no solo se traía, sino que se les obligaba a perder su lengua, su cultura, su religión. Cuando hay desplazamiento, aquí en Colombia los campesinos no pierden, y los indígenas no pierden ni su cultura, no se les obliga, quiero decir, a que pierdan ni su lengua, ni sus tradiciones culinarias, ni la manera de vestir. Aquí en el transporte no solamente se les trae, sino que se les dice a partir de ahora ustedes no hablan ni su lengua, ni practican su religión, y van a aprender lo nuestro. Entonces ahí hay un desarraigo, lo fractura. Y eso por eso es que él dice, América Latina, la Antilla y los pueblos latinoamericanos son el resultado del desarrollo. Criollización, con 2 L. Y eso reenvía al proceso de la mezcla cultural latinoamericana, de la existencia de unos blancos nacidos acá, pero no explica lo que es la creolización de Rizón, porque Rizón no está pensando en las mezclas étnicas, no está pensando en las transformaciones, una palabrita muy sabiona, biogenéticas, los cambios biogenéticos, ¿no? Que es el cruce de lo que antes se llamaba razas. Y no está pensando en eso. La creolización es un fenómeno que tiene que ver más con la cultura, con la existencia misma de la gente, y ya le explicaré después cuando me haga la pregunta de la creolización. Pues sí, porque está de cuarta esa pregunta allí, pero me hubiera gustado, y bueno, me gustó eso que hiciste de anticiparla un poco, ¿no? Incluso la pregunta que sigue tiene también que ver con esos conceptos metáforos que tú mencionas y que utilizan, de alguna manera construyen todo ese proceso intelectual que tú has analizado, ¿no? Un resultado, ¿no? Pero no es el resultado de un experimento, sino como de la evolución del lenguaje, ¿no? Sí. Porque sirvió
Veo simplemente que había un lenguaje ahí, que vinieron otros lenguajes y que trataron de imponer un lenguaje y como resultado está el Querole. Es fascinante, ¿no? Porque es como la cultura viva. Sí. Luego hablaste de la introducción del libro del que me estás hablando, se me ocurrió una pregunta. Y es que saliendo un poco del contexto de la filosofía, también existe una novela titulada Se me ocurre de negros, de la autoría de Manuel Santos Rivera, el cual la obra se trata también de un grupo afrodescendiente de la región caribe colombiana durante la época de la esclavitud. Y sabemos que esta hace referencia a un barrio que es bastante marginal en lo que es Cartagena, donde solían vivir personas de origen africano y afrodescendientes. ¿Cree usted que su obra tiene alguna relación similar, un significado similar a esta obra de Gonzalo Oliver? Bueno, lo primero, conoció a mucha gente. Resulta que entre las muchas personas que conoció a los fundadores de la primera casa de edición en Francia, fundada por negros senegaleses en Francia, que se llama Presencia Africana en Francia. Y adivinen a quién es uno de los autores que fue traducido al francés y ya no existe la traducción, se perdió, no la volvieron. Chambó Corral de Negros, Chambacú Corral de Negros, y Chambó, no, pero Chambacú Corral de Negros. El Chambacú Corral de Negros fue. Y Changó el Gran Budas, ¿no? Sí, pero Chambacú fue traducida al francés. Y bailaba y montaba y de todo. ¿Y quién hacía parte de los fundadores de Puissance Africaine? Este señor. Entonces, sí, él encontró, no eran amigos, pero tuvieron coincidencias intelectuales con Zapato Rivera. No se parece porque no a un libro como este que yo estoy haciendo no se parece, pero al pensamiento de Brisson sí se parece. Te voy a explicar por qué. Resulta que estos hombres, Fanon, ¿han escuchado hablar de Fanon? Fanon escribió un libro que se llama Siempre se me olvida. Sí, pero máscaras blancas, rostros negros. Es que no sé cómo se traduce al español, ¿quién me ayuda? Máscaras, busquen en Google cómo se traduce al español. Masque blanche, peau noire, es decir, máscaras blancas, pieles negras. Él escribe ese libro, es un psiquiatra, nacido en donde, en Martinica también. Entonces, es Fanon, y hay otro poeta muy conocido que se llama Césaire, y hay otro que se llama Senghor, que fue incluso presidente de la República de Senegal. Entonces, son para que sepan ustedes que las revoluciones y posicionamientos también de la presencia de hombres, en este caso lamentablemente estamos hablando de la época en que nosotras chicas no teníamos mucho que hacer en la política, los hombres negros tenían una gran autoridad. Senghor en Europa es una autoridad y lo es desde los años 70. ¿Por qué les digo todo esto para responderte la pregunta? No te preocupes, voy como el perro, dando vueltas por una cosa. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? Que sí compartían todos estos hombres una cosa. Y es que decían, hay que criticar el sistema colonial. El sistema colonial no solo disciplinó los cuerpos. ¿Por qué disciplinar los cuerpos? Porque los obligaba a trabajar como esclavos, sino que disciplinó también las mentes. Y nos hemos interiorizado el proceso de inferiorización. Y ese es todo el trabajo de Fanon. Es para liberar al hombre negro, primero tenemos que superar la autosometimiento en el que hemos terminado creyendo. No me conocen, mi nombre es Santiago y tengo 15 años. Yo respecto a este tema no he escuchado casi mucho antes y por lo menos en mi colegio manejaba una metodología donde uno escoge qué estudiar. Entonces dentro de mis preferencias nunca ha estado presente este tema en específico de analizar cómo las culturas convergen y se encuentran. Usted había más bien hecho cita un ejemplo
y es como la no sé pronunciarlo, me disculparán. Un ejemplo claro es cómo las raíces de los manglares hacen caos, y ese caos es como la mejor representación gráfica de esto. Sin embargo, yo tengo un concepto, y es que el caos es orden. El caos siempre va a ser orden. Entonces, con esto de que incluso no hablamos el mismo español que hace 20 años, yo tenía un cuestionamiento, y es hasta qué punto va a llegar ese caos y esa divergencia de culturas. Por eso es que es importante, y yo insisto mucho cuando tengo la oportunidad de hablar con colegas, en que no cerremos las identidades étnicas y raciales. Lo peor que le puede pasar a este país es lo que le pasó a Europa, lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos tiene políticas de acción afirmativa desde hace más de 50 años. Y eso, en lugar de generar el diálogo en busca de una perspectiva común a pesar de la raza, a pesar del sexo, lo que hizo fue fracturar a los y hacer comunidades. De hecho, se habla del comunitarismo. Cada quien para sí. Nosotros entre negros, nosotros entre mujeres, nosotros entre hombres, porque entérense que hay algo que se llama los incel. I-N-S-E-L. Incel. Chicas, amárrense las polleras o lo que sea que tengan. A mí, usted los pantalones. Y yo los pantalones. ¿Por qué? Porque los incel están dando mucho de qué hablar y van a seguir dando de qué hablar. Y si nosotras mujeres creíamos que ya hay siglo XXI, todo bien, vamos a tener que hacer un proceso importante, porque los incel es un grupo de hombres que acusan a las mujeres y a los sistemas democráticos de conducirlos al celibato. Ellos no pueden tener novios, ellos no pueden tener relaciones sexuales, los están evitando que tengan hijos. ¿Por qué? Porque las mujeres culpables, perversas, ustedes chicas, no los encontramos atractivos. Y en consecuencia, los estamos privando de un derecho fundamental, el derecho a la fe. Pero, como esto es un cuento que se va metiendo en la cabeza unos a otros, existen redes en Estados Unidos y cada vez más en América Latina de incel conectados por internet. Resultados, algunos llegan al acto de violación de mujeres, asesinatos de mujeres, y incluso llegan, y esto es perverso, porque están tomando las teorías de la subalteridad, es decir, esas teorías que se hicieron en los años 60 diciendo que el blanco sometió al indígena y sometió a la mujer considerándolo una cosa. Esa teoría la están recuperando para ellos aplicársela y la están invirtiendo. Y se autodefinen los marginados del sistema colonial occidental. Entonces, como se dan cuenta, estamos en un proceso permanente y ese caos, porque ¿qué relación tiene esto con lo que te acabo de decir, Santiago, con el Perú? Es que para mí lo propio de las identidades es lo imprintables que son, inextricables que son, es decir, no podemos superar esa complejidad. Por eso es que lo rico de pensarse, y además la priorización no es una categoría definida, es decir, ella no lo define para siempre, lo pone así. Entonces, yo no creo que tenga, para recordar tu pregunta, no hay fin. No hay fin. De hecho, en ese caos lo que nos permite ser creativos, y siempre nos estamos inventando teorías nuevas para tratar de salir de ese caos. Cuando ese presunto caos desaparece, si ese caos desaparece, entramos en un sistema totalitario, en donde tenemos que comportarnos como tenemos que comportarnos. En el caso de las mujeres, ustedes si no lo han leído, les recomiendo un libro que se llama La Sirvienta Escarlata, o El Cuento de la Sirvienta. El Cuento de la Sirvienta está en una serie en HBO, pero el libro todavía es mejor. ¿Por qué? Porque en los años 60 una mujer escribe ese libro diciendo un mundo distópico de los Estados Unidos, oiga lo que les voy a decir, en donde se prohíbe el aborto y todas las mujeres están obligadas a parir
y uso bien el término parir porque es castizo y sí se usa y no alumbrar, no somos bombillos, parimos. ¿Y qué pasa? Esas mujeres que paran, pero espérense, y las gays, no, reformatorios, todas las mujeres gays, todas las mujeres divorciadas, todas las mujeres no casadas, pasan a centros de reformatorios y se ritualiza la violación. La mujer, la esposa del Señor está ahí, llega la mujer lesbiana, soltera o viuda, la hacen entrar vestida de una manera y el tipo, una monja, ¿no? como monjas, y el tipo la viola delante de su mujer. Entonces, todos estos cuentos que estamos hablando de los años 60, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Muchos estados están prohibiendo el aborto. Entonces, hay muchas cosas en la literatura, y por eso me encanta el Gleason, que en realidad nos informa. Entonces, bueno, ya dije cómo... Se es imposible, bueno, desde la filosófica, no escucharla y asociar lo que usted planteaba. Incluso había tenido la oportunidad de escuchar varias conferencias de usted por medio del Foro de Filosofía en la Universidad de Cartagena. Con su planteamiento es difícil no relacionarlo con lo que plantea Juan Bautista Alberti, argentino, lo que plantea Enrique Dussel y lo que plantea Leopoldo Sea con todo el tema de la identidad latinoamericana. Es imposible, incluso mis estudiantes lo saben, cuando iniciamos en cualquier periodo del año a estudiar filosofía, no historia de la filosofía, sino hacer filosofía, siempre les hago énfasis en que, por ejemplo, lo que conocemos como la historia de América, la propia América, no fue conquistada, sino que fue invadida, fue usurpada, y que incluso en ese proceso de usurpación, o lo que se conoce como proceso de descubrimiento, conquista y colonización, así es como la élite nos los ha brindado, nos los ha inculcado, se nos impuso una identidad, se nos impuso una cultura, se nos impuso una religión que todavía pues tiene bastante vigencia en la actualidad. Entonces es un poco difícil no relacionarlo con eso, porque si nosotros hacemos un poco de memoria, Juan Bautista Alberti nos dice de que los europeos pensaban, no establecían que nosotros éramos unos homúnculos, es decir, estábamos apenas en procesos a ser hombres y por eso era indispensable la evangelización, porque éramos unos bárbaros, ¿no? Entonces, digamos que entonces se impone esta cultura del cristianismo con los jesuitas, etcétera, etcétera, para darnos identidad. Pero resulta de que entonces el latinoamericano empieza entonces a preguntarse, a buscar qué es lo que me identifica, qué es lo que me caracteriza, y entonces inicia ahí, digo yo, pues, un ejercicio filosófico, porque incluso el preguntarnos sobre si tenemos filosofía ya es un ejercicio filosófico, ¿ya? Y incluso es paradójico, porque Hegel planteaba incluso que el Estado, la noción de Estado que existía y era la viable, era la europea, que acá en América pues no existe Estado. Pero resulta de que si vamos a la historia, aquí en América, que se conoce como América, había una organización, sí, había una jerarquía. Entonces sí había un Estado, pero no era el Estado europeo, pero sí había un Estado, ¿ya? Entonces eso como primer punto. Y segundo, rescato ese, como ya en asuntos pedagógicos, esa virtud que usted establece entre mirar no filosofía y literatura como algo separado, sino que pues soy partidario de que todo lo que es ciencia humana, lo que se ha determinado como ciencia humana, tiene que estar totalmente unida y se debe hacer un proceso de interdisciplinarización. ¿Por qué? Porque incluso cómo establecer que lo que escribe Sábato en Hombres y Engranajes no es filosofía. O por ejemplo, lo que hace el sabio Caldas con la situación
del clima en Colombia, de la Colombia del siglo XIX, o lo que hace, por ejemplo, Antonio Nariño en La Bagatela. No es filosofía política, ¿cierto? Incluso, ¿por qué no La soledad de América Latina de García Márquez cuando recibe el Nobel? ¿Por qué no reconocerla? En el sentido de que la concepción que siempre tuvimos fue la de la panafricanismo, ese sueño de los venidos de África, de regresar a la mama África. Bob Marley fue uno de esos, y Sailé Salesí, el regreso a la tierra, A Liberia. a la Liberia, que alguna vez violentamente abandonaron, trajeron en la transhumancia de esa negrera. Son contrapuestas, justapuestas, creolización, panafricanismo. ¿Cómo podríamos entrar a determinar esa categorización? Entonces, las comunidades, más que todo americanas, estadounidenses, se referían a ella como una mujer negra, pero ella aclaraba de que ella no era negra sino marrón, porque allá se hace una diferencia entre los marrones, los negros y los negros africanos, pero los marrones, por la parte que tienen ascendencia, ya sea Esa o sí. Entonces eso es algo importante para ella y ella recalca de que no la llamen negra porque ella no es Hablando acerca de lo cultural, pues usted cómo podría describir la relevancia y el impacto de la obra de Rudolf Isaac hablando del contexto en la literatura contemporánea y los estudios culturales. Han hecho 3 traducciones de 3 obras, yo les dije que tienen más de 5 libros. O sea, nada. Y las traducciones que han hecho han cometido lo que para mí es un error y es traducir algunas palabras como creolización en criollización. Entonces los estudios culturales sí se está usando lo que están conociendo, porque ahora Colombia se está abriendo al Caribe. Una de las cosas que tenemos aquí en Cartagena es que estamos de espalda al Caribe. Te lo digo desde el inicio. Es más sencillo para nosotros ir a Madrid que ir a Martinica. De hecho, no hay vuelo. Para ir a Martinica tengo que pasar por Estados Unidos o por Panamá, pero no hay vuelo. Y está más cerca. Entonces, en los estudios culturales se va conociendo. Yo espero que este tipo de libros, no solo el mío, sino los que vengan, ayuden justamente a ir haciendo esos anidamientos que el profesor señaló con otros autores latinoamericanos para darnos cuenta que ese Caribe insular pertenece también a América Latina y el Caribe. Bueno, ¿qué voy a decir? Más que todo que se entrelazan entre sí, aunque se relacionan y que me sorprende que yo comparto ideas con ustedes. En un libro de mi escuela, no recuerdo en qué grado fue, de comprensión lectora, creo que fue en octavo, nos puso el profesor a leer textos sobre si los animales tienen derecho en nuestra sociedad, ¿por qué los acolemos? Entonces me puse a reflexionar que con respecto al texto sí tenía razón, porque como tal no se siente que si la naturaleza no tuviera derecho, no tuviera ni voz ni voto, cuando es un recurso tan importante para nosotros que se negan como existimos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que también comparto con usted es todo lo que el Caribe, Cartagena como tal, no se siente parte del Caribe, o al menos así lo ve la sociedad. Porque siempre en toda mi vida me he considerado, me he llamado caribeño. Cuando yo en un proceso de integración voy a lo que es Wikipedia, páginas así, yo veo que pues, dentro del Caribe no está considerada ninguna zona costera de lo que es Colombia, ni de otra más de lo que es Sudamérica, sino se considera más que toda la parte insular. Entonces yo me confundo, porque entonces soy caribeña, ¿no? Porque veo y siento que comparto con una cultura con ellos, una conexión,
pero el mundo no me llama genuina como tal. Entonces entro como en un dilema, pero al final yo digo, bueno, voy a ser egoísta y voy a decir que ellos están equivocados, que yo soy caribeño. Y pues, siento que tienen que respetar mi identidad como tal y la de todos en la costa. Que siento que se debería hacer un proceso de revisión de que no solo es la parte insular, como usted dijo, sino también América Latina, Sudamérica, que tiene su parte con la costa. Y la tercera, que ya para el contexto del que estaba hablando, pero más que todo tiene que ver con el África y las tribus en África, que se han visto casos en el que tribus entre sí se atacan. Pues sabemos que durante el proceso de colonización de África, pues cuando las potencias se repartieron todo pues ese territorio, dividieron muy injustamente pues el lugar, separando lo que eran tribus y pues juntando también a tribus enemigas, y fue toda una locura. Eso pues conlleva que pues en la actualidad se den olas de violencia gracias a eso. Se habla sobre un caso, no me acuerdo específicamente el nombre de la tribu, ¿verdad? Pero en el que en un país, debido a que un mandatario pues era de cierta tribu, les dio a total permiso a todo pues su pueblo que atacaran a la otra tribu que compartía el lugar con ellos. Sí, Ruanda. Entonces fue una masacre y pues 30 años. cuando yo vi documentales sobre eso, pues todas las experiencias fueron nefastas. Que sentí lo mismo que cuando hablan sobre acá de las guerrillas y todas las masacres que hicieron, totalmente lo mismo, que hubo decapitaciones, fusilamientos, de todo, solo porque no pertenecían a la misma tribu que ellos y los veían como seres inferiores. Entonces, como que pues, uno se pone a pensar de que, bueno, o sea, digo, quieren semejanza, o sea, yo no le haría eso como, no sé, puramente se dice a los pueblos cachacos, aunque uno bromee y todo, pues nunca haría eso porque nos consideramos un mismo pueblo, pero allá no, allá es totalmente diferente y no se protegen entre sí ni nada de esas cosas que pues yo sí lo haría sin dudar, aunque como realmente se dice, nos mamemos gallos entre nosotros. Yo pues los considero a todos hermanos míos y yo lo haría sin dudar. Mi amiga Lourdes, que está acá. La cachaca. No, ella es la cachaca. Bueno, a ella por color de piel, como usted dijo, que la cocina es cachaca, pero para mí, pues para ella también no es cachaca, ella es costeña, ella nació en la costa y tiene cultura de la costa, aunque su piel y diga lo contrario es porque ella es costeña, yo la defiendo. Yo quiero hacer un pequeño detalle en eso, de que personalmente lo que Karina decía con que ella se sentía caribeña, yo siempre tuve como un pequeño conflicto interno porque, como se acaba de dar cuenta, tengo un acento bastante neutro, no parece que soy completamente raro, pero no tengo ni cara de ser costeña. Yo nací en Santa Marta, pero yo aprendí a hablar en Bogotá porque mi mamá sí es de Bogotá, pero toda mi vida la he vivido entre Santa Marta y Cartagena. He convivido con primos costeños, samarios y algunos amigos de mis papás que son de Cartagena. Por lo tanto, yo realmente considero que culturalmente soy más parte de la costa, más por mi familia del interior. También tengo bastante cultura y conocimiento sobre el interior de Colombia. Hay un pequeño chiste de mi familia porque mi papá es costeño, mi mamá es de Bogotá. Y digamos que a mi abuela no le gustaba mucho la gente de Bogotá. Y está ese cruce de culturas donde mi papá se volvió un poco más cachaco y mi mamá se volvió un poco más costeña. Entonces mi hermana, tengo un hermano mayor que tiene un hermano mayor que tiene la misma situación, pero él era como es más grande que yo, fue mucho más oprimido. Por lo tanto, él se obligó a sí mismo a parecer más costeño de lo que era. Entonces eso sí lo ocasionó como una especie de opresión. Y también reflejo esto en una situación más global, por ejemplo, en inglés,
que se dice que los estadounidenses no son traducción directa, sino que son americanos, siendo que Estados Unidos no creo que sea más de un 20% de América completa. Y es lo mismo que se dice en todo el que no. La gente ya se están abriendo procesos de aceptación e inclusión entre todos los países, tanto que en algunos países pareciera que hay más extranjeros que nativos del país. Pero aún así, aunque se hable de tanto de estos procesos, la gente no indaga a profundidad y se queda en la superficialidad de no, los estoy aportando, cuando realmente no es así. Y insisten en esta idealización de la divulgación de costumbres, que al final solamente ayuda un poco más al racismo, porque en los mismos lugares donde conviven múltiples razas, aún así se nota una cierta eliminación o discriminación hacia ellos. Intentando conjugar la filosofía política, literatura y filosofía, porque buen político, no buen político, sino sabe literatura y filosofía, pues buen filósofo, tampoco es un buen filósofo, tampoco sabe de literatura. Entonces, pues, al fin y al cabo todo está unificado. En cuanto pues, a lo que he podido ver en la contraportada de su libro, el autor Edward Glissant está muy interesado con lo que sería el individualismo y la colectividad. También usted mencionó la decolonización. Entonces, pues actualmente yo creo que se está manejando más que todo un individualismo entre los gobiernos y los estados, que son cosas diferentes, y que se está dejando de lado esa colectividad o esa comunión que se debería tener entre naciones para así poder llegar a formar un mundo mucho más apto para las nuevas generaciones. De hecho, un ejemplo de todos los conflictos que se están generando ahora es exactamente eso, que se está poniendo en supremacía lo que sería los intereses, digamos que individuales, dejando de lado el interés por crear una comunidad que sea autosuficiente y que pueda llegar a formar un mundo o una sociedad mejor. Porque, por ejemplo, en Rusia se está poniendo en superposición lo que sería la idea de que un Estado, bueno, eso ya son conflictos que se tenían anteriormente, lo mismo está pasando entre Israel y Palestina, en tanto a que lo que ha pasado con posterioridad se está reflejando ahora en la actualidad, porque una persona que digamos no conoce su historia o que la conoce y no aprende de ella, porque al fin y al cabo el objetivo es conocer su historia, aprender de ella y no repetirla, pues no se está haciendo, porque estamos siguiendo los mismos pasos que teníamos antes. Entonces, mi pregunta es que usted que conoce, que sabe, que ha estudiado toda esta filosofía de Edward Glissant, ¿qué nos podría decir acerca de cuáles soluciones podría, digamos, que implementar a lo que está sucediendo ahora mismo, que es un escenario para nada, digamos que beneficioso, o que nos aliente a seguir lo mejor, que nos aliente a que nosotros podemos llegar a hacer algo más que individualismo, que egoísmo, que un ser que nada más piensa en su beneficio? Entonces, pues,